Un hombre envenenó en secreto la bebida de un multimillonario, creyendo que nadie lo había visto, hasta que un joven negro fue testigo de todo. Lo que sucede a continuación te dejará atónito. El aire dentro del opulento bar del ático estaba impregnado del aroma a whisky añejo y puros encendidos. Las lámparas de araña despedían una luz dorada, cuyos reflejos brillantes danzaban en las copas de cristal que tintineaban en las manos de hombres cuyas voces tenían el peso de la influencia. El ambiente era de poder y privilegio, donde se discutían fortunas mientras se bebían buenos licores y se susurraban acuerdos que determinaban el futuro. En el centro de este gran entorno se sentaba Victor Harrington, un hombre que inspiraba respeto y miedo. Su solo nombre provocaba ondas en el mundo de las finanzas y la política, un nombre que podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. Iba vestido con un traje gris oscuro a medida, y su presencia irradiaba una autoridad serena. Cada movimiento que hacía, ya fuera el ligero golpeteo de sus dedos contra su copa o la forma mesurada en que observaba a quienes lo rodeaban, hablaba de un hombre que controlaba su propio destino. Para el ojo inexperto, esta era simplemente otra noche de negocios y ocio. Para quienes entendían el juego, era otra noche de batallas invisibles, donde las alianzas se fortalecían y los enemigos acechaban detrás de sonrisas educadas. Víctor era un hombre que había hecho muchos amigos, pero había hecho aún más enemigos. Y esta noche, uno de esos enemigos había decidido que su reinado había durado lo suficiente. Al otro lado de la habitación, un camarero se movía con cuidadosa precisión. Su nombre era Daniel Pierce, un hombre cuyo rostro era olvidable, pero cuya presencia transmitía una intensidad tranquila. Iba vestido con el uniforme estándar en blanco y negro requerido para el personal, que se mezclaba a la perfección con el fondo de lujo y exceso. Sin embargo, esta noche, algo en él era diferente. Había una tensión en sus hombros, un ligero temblor en sus manos que delataba su comportamiento controlado. Sus ojos se dirigieron brevemente al vaso que tenía frente a él, luego a la multitud, luego de nuevo al vaso. Oculto en los pliegues de su palma había un pequeño frasco, no más grande que el pulgar de un hombre. En su interior, un líquido transparente se movía casi con lentitud, espeso y lento como la miel, pero totalmente indetectable una vez mezclado. Era una muerte silenciosa, una promesa de un final que llegaría rápidamente y sin previo aviso. Le habían pagado generosamente para asegurarse de que Victor Harrington nunca volviera a ver el amanecer. El peso del frasco en su mano se sentía más pesado de lo que había previsto. Había ensayado este momento en su mente, repitiéndolo una y otra vez hasta que se había convertido en memoria muscular. No había lugar para la duda, no había lugar para las segundas ideas. El dinero ya había cambiado de manos y el trabajo tenía que completarse. Colocó el vaso de whisky en la barra, sus dedos se curvaron alrededor de los bordes mientras respiraba lentamente. Luego, con un movimiento practicado, desenroscó la tapa del frasco. El sonido fue apenas un susurro, perdido en la sinfonía de conversaciones murmuradas y la risa distante de hombres que se creían invencibles. El líquido se deslizó dentro del whisky ámbar como un fantasma que se desliza en la noche, desapareciendo en un instante. Lo removió suavemente, asegurándose de que se disolviera por completo. No podía quedar rastro alguno, ni levantar sospechas. El veneno estaba diseñado para ser inodoro e insípido, una obra maestra química que apagaría el cuerpo de Víctor como si simplemente se hubiera quedado dormido profundamente, sin dolor, sin lucha, solo la oscuridad cerrándose, tragándolo por completo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Le habían prometido que sería indoloro, pero las promesas significaban poco cuando uno estaba al borde del precipicio sin retorno. Había algo definitivo en este momento, algo irreversible. Había aceptado muchos trabajos cuestionables antes, pero esto era diferente. Esto no era solo romper las reglas o cambiar las probabilidades a favor de alguien. Esto era borrar una vida. Se dijo a sí mismo que no importaba. El dinero era demasiado bueno para rechazarlo, y las razones detrás del trabajo, bueno, esas no eran suyas para cuestionarlas. No le importaba quién lo había ordenado, ni quería saberlo. Victor Harrington se había ganado enemigos. Eso era obvio. Un hombre de su estatura, de su riqueza y de su influencia no podría existir sin pisar los callos equivocados. Pero lo que Daniel no sabía era que lo estaban observando. En el rincón oscuro del bar,
donde las sombras se extendían y la luz dorada apenas llegaba, un chico que apenas era un adolescente estaba escondido detrás de los pesados pliegues de una cortina de terciopelo. Su nombre era Elías. Su presencia era una ocurrencia tardía para la mayoría, una figura invisible en un mundo que prestaba poca atención a personas como él. Era el hijo de uno de los conserjes, un hombre que trabajaba hasta altas horas de la noche fregando los pisos y puliendo los accesorios de lugares a los que nunca pertenecería. Elijah había pasado incontables noches vagando por los pasillos de este edificio, sus pasos silenciosos mientras exploraba espacios destinados a hombres con trajes caros y lenguas de plata. Había visto cosas que no entendía, había escuchado conversaciones que se difuminaban entre los negocios y el secreto, pero nada había parecido tan peligroso como lo que acababa de presenciar. Tenía los ojos muy abiertos, sin pestañear, su respiración era superficial mientras agarraba el borde de la cortina. Había visto a Daniel verter algo en la bebida. Había visto la forma en que las manos del hombre temblaban levemente, la vacilación que parpadeaba en su expresión. Algo estaba mal. Su mente lo gritaba una y otra vez, aunque no tenía palabras para explicarlo. Sus pequeñas manos se cerraron en puños, sus uñas se clavaron en sus palmas. Quería moverse, hacer algo, pero ¿qué podía hacer? Era solo un niño. Nadie lo escucharía. Nadie lo hacía nunca. La sala seguía zumbando con risas y conversaciones, inconscientes de la batalla silenciosa que se desarrollaba en la mente de Elijah. Los hombres en las mesas estaban absortos en sus propios asuntos, bebiendo sus bebidas, intercambiando miradas cómplices. Para ellos, la noche no era más que otro juego de poder, pero para Elijah, la noche había cambiado. Su pulso se aceleró mientras veía a Daniel levantar el vaso de la barra, colocándolo con cuidado en una bandeja de plata. Estaba listo. La bebida estaba lista. El destino de Victor Harrington estaba sellado, y nadie en la sala lo había notado, excepto él. Elijah sabía que en cuestión de segundos, Daniel llevaría la bandeja al otro lado de la habitación, le entregaría la bebida a Victor y luego se marcharía como si nada hubiera pasado. Y entonces todo habría terminado. Tragó saliva con fuerza, con la garganta seca, el cuerpo rígido por el peso de saberlo. Su padre siempre le había dicho que el silencio podía ser peligroso, que había momentos en los que hablar era la única manera de marcar una diferencia, pero esto no era una injusticia de patio de colegio. Esto era algo más grande, algo más oscuro. La decisión lo oprimía como una roca, asfixiándolo bajo su peso. Si hablaba, ¿alguien le creería? ¿Lo echarían? ¿Lo castigarían por meter las narices donde no debía? Pero si permanecía en silencio, un hombre moriría. Su respiración se volvió irregular, su corazón martilleaba en su pecho mientras veía a Daniel dar el primer paso hacia la mesa de Víctor. El momento se le escapaba. La elección se reducía a un único y aterrador instante. Tenía que actuar. O vivir el resto de su vida sabiendo que había visto morir a un hombre y no había hecho nada. El corazón de Elijah latía tan fuerte que pensó que los hombres que lo rodeaban podrían oírlo. El peso de lo que había visto lo oprimía, una fuerza silenciosa que amenazaba con asfixiarlo donde estaba. Había visto a Daniel verter algo en la bebida, había visto el destello de miedo en los ojos del hombre, la vacilación que había temblado en sus manos. No había duda de lo que había sucedido, había algo en esa bebida, algo que nunca debió estar allí. Pero ¿qué podía hacer? Era solo un niño, no tenía pruebas, nada tangible que sostener en defensa de su acusación. Nadie tomaría su palabra por encima de la de un hombre adulto, especialmente no aquí, en este mundo de poder y privilegio. Los hombres en esta habitación operaban con reglas tácitas, reglas que un niño como él ni siquiera podía comenzar a entender. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. Su respiración era rápida, superficial y desigual. Su mente le gritaba que actuara, que hiciera algo antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la duda se arrastraba por su pecho como una enfermedad, paralizando sus extremidades. Si hablaba, ¿alguien le creería? Victor Harrington no era un hombre que aceptara las acusaciones a la ligera. Era intocable, rodeado de hombres que darían la vida por protegerlo. Elijah los había visto, sus guardaespaldas, sus asociados, hombres con trajes, a medida cuyos ojos vigilantes no pasaban nada por alto. Esos hombres eran los guardianes del mundo de Víctor, y Elijah era un extraño, un niño que no tenía lugar allí.
Si gritaba a través de la habitación, si señalaba a Daniel y les contaba a todos lo que había visto, ¿lo escucharían? ¿Tomarían en serio sus palabras? ¿O lo descartarían como un niño tonto que había malinterpretado algo que estaba más allá de su comprensión? La idea de ser arrastrado, humillado e ignorado le quemaba como ácido en el estómago. Pero también sabía una cosa con certeza. Si permanecía en silencio, Víctor moriría. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho, robándole el aire de los pulmones. No importaba que Víctor fuera un hombre poderoso, que tuviera más dinero del que Elijah pudiera siquiera comenzar a comprender. No importaba que viviera en un mundo del que Elijah nunca sería parte. Era un ser humano. Y Elijah sabía, con absoluta certeza, que no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo lo envenenaban. Sus manos temblaban mientras sopesaba sus opciones. Su pulso rugía en sus oídos. Pensó en su padre, el hombre tranquilo que había pasado su vida limpiando pisos, restregando para borrar las pruebas de hombres que apenas notaban su existencia. Su padre siempre le había dicho que hacer lo correcto no siempre era fácil, pero siempre era necesario. Tenía que actuar. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo hubiera captado por completo, sus piernas lo impulsaron hacia adelante, su corazón latía tan fuerte que parecía que le atravesaría la caja torácica. No tenía ningún plan, ninguna idea de lo que iba a hacer, solo la certeza de que tenía que detener lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos se clavaron en Daniel, que ahora caminaba hacia la mesa de Víctor, la bebida envenenada balanceada cuidadosamente en la bandeja de plata. La habitación parecía desdibujarse a su alrededor. Cada voz se desvanecía en el fondo, mientras un solo pensamiento lo consumía. «Deténgalo. Deténgalo ahora». Sus pies golpearon el suelo más fuerte, más rápido, llevándolo hacia Daniel con una fuerza que no sabía que poseía. Su pequeño cuerpo se movía entre las mesas, esquivando a los hombres que no lo notaban y que continuaban con sus conversaciones como si el destino de un hombre no estuviera en juego. Entonces, justo cuando Daniel llegó a la mesa de Víctor, Elijah se arrojó hacia adelante y su cuerpo chocó contra la bandeja. El impacto hizo que el vaso volara. El tiempo pareció ralentizarse mientras el vaso de cristal giraba en el aire, atrapando el brillo dorado de los candelabros antes de estrellarse contra el piso de mármol. El fuerte crujido del vidrio roto resonó en la habitación. El whisky se derramó como una mancha oscura, empapándose en las grietas entre las baldosas. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Todas las cabezas se volvieron hacia el disturbio, entrecerrando los ojos, separando los labios con sorpresa e irritación. Por un momento, nada se movió. El peso de lo que acababa de suceder flotaba en el aire, un momento que se alargó hasta su punto de ruptura. Víctor, sobresaltado, volvió su mirada aguda hacia el chico. Su expresión era ilegible, una mezcla de fastidio y curiosidad. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la pequeña figura de Elijah como si intentara determinar lo que acababa de suceder. Elijah respiraba entrecortadamente, presa del pánico. Su pequeño cuerpo se sacudía, sus extremidades se congelaban en su lugar. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Quería gritar, contarles lo que había visto, obligarlos a comprender el peligro que acababan de evitar. Pero el terror de ser arrojado, de ser herido, lo paralizó. Daniel, pálido como la muerte, se puso de pie, con el rostro descolorido. Sus ojos parpadearon entre la bebida derramada y el chico, pasando de la expresión ilegible de Víctor al vaso roto a sus pies. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Su respiración se entrecortó. Por un momento, sus miradas se encontraron. Elijah podía verlo, el pánico absoluto detrás de los ojos del hombre. Los guardaespaldas de Víctor ya se estaban moviendo. Hombres grandes e imponentes con trajes oscuros dieron un paso adelante. Su presencia era una pared de músculos y autoridad. Uno de ellos agarró a Elijah por los brazos, con firmeza pero sin crueldad. Otro guardaespaldas observó el desorden en el suelo, con una expresión que pasó de la confusión a una leve irritación. Uno de ellos murmuró algo en voz baja, con una voz cargada de desdén. Apenas le dedicó una mirada a Elijah mientras lo sujetaba con más fuerza. El guardaespaldas que sujetaba a Elijah exhaló bruscamente. Su paciencia se estaba agotando. Giró la cabeza ligeramente, esperando la orden de Víctor.
Víctor dejó escapar un suspiro lento, sus dedos golpearon una vez contra el borde de la mesa. Estudió la escena frente a él durante un largo momento, su expresión era ilegible. Luego, con un movimiento de su muñeca, desestimó todo el incidente. Víctor hizo un gesto con su mano, indicando que el asunto no merecía su atención. El enojo en sus ojos se desvaneció, reemplazado por desinterés. Elijah sintió que lo arrastraban. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras el guardaespaldas lo llevaba hacia la salida. Su mente le gritaba que se defendiera, que dijera algo, cualquier cosa, que los hiciera detenerse, que los hiciera escuchar. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, congeladas por el miedo. Giró la cabeza una última vez, sus ojos desesperados buscando los de Daniel. Y en ese momento lo vio. Culpa. Daniel supo que lo habían atrapado. El conocimiento se instaló pesadamente entre ellos, tácito pero innegable. El rostro de Daniel estaba pálido, sus manos temblaban a los costados. Dio un paso atrás lentamente, su respiración entrecortada, sus ojos oscilando entre el vidrio roto y el niño que se llevaban a rastras. Elijah podía verlo escrito en todo su ser. La comprensión de que había fallado, que sus acciones habían sido presenciadas, que ya no era la mano invisible del destino. Y Elijah, incluso mientras lo sacaban de la habitación, supo que la noche estaba lejos de terminar. Pasaron horas, pero Elijah no podía dormir. El peso de lo que había sucedido oprimía su pequeño cuerpo como una fuerza insoportable, asfixiándolo en los oscuros confines de su diminuto dormitorio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el vidrio romperse, veía el whisky esparcirse por el piso como sangre derramada. Su corazón latía contra sus costillas, su mente repetía el momento una y otra vez, tratando de convencerse de que todo había sido un sueño terrible. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Esto había sido real. Su padre se había puesto furioso cuando habían regresado a casa. En el momento en que habían puesto un pie en su estrecho apartamento, la voz del hombre mayor había atravesado el silencio como una cuchilla. Había regañado a Elijah por causar problemas, por hacer una escena en un lugar al que no pertenecían. Había caminado de un lado a otro con pasos cansados y pesados, pasándose una mano áspera por la cara, mientras le decía a Elijah que se mantuviera alejado de hombres como Víctor Harrington. Le había advertido, nunca te involucres en cosas que no tienen nada que ver contigo. Pero, ¿cómo podía Elijah dejar pasar esto así? Había visto algo terrible. Había visto a un hombre intentar un asesinato con sus propios ojos. Había permanecido en las sombras mientras casi le robaban una vida en completo silencio, un crimen que habría pasado desapercibido si no fuera por su decisión impulsiva de actuar. Y ahora que la noche había pasado, el peso de todo aquello presionaba aún más sobre sus hombros. El apartamento estaba inquietantemente silencioso. El único sonido era el tic-tac constante del reloj montado en la pared de la cocina. Los números brillaban débilmente en la penumbra. Las 4:42 de la mañana. Elijah estaba acostado en su delgado colchón, mirando al techo, con las manos agarrando la manta gastada que apenas mantenía a raya el frío. Su padre se había quedado dormido horas antes, su cansancio era demasiado grande para luchar contra él. Pero Elijah no podía dormir. No después de lo que había hecho. No después de lo que había dejado de hacer. Y entonces, cuando el reloj se acercaba al amanecer, escuchó un golpe en la puerta. El sonido fue suave al principio, casi vacilante, pero luego se escuchó de nuevo, 3 golpes fuertes contra la madera. Elijah se quedó sin aliento. Nadie llamaba a su puerta tan tarde. El miedo se retorció en su estómago, un miedo frío y sigiloso que le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Su padre se movió en la habitación de al lado, aturdido por el sueño. Unos pasos pesados se dirigieron hacia la puerta, y luego se escuchó el chirrido de la cerradura al girar. Elijah se sentó, con el estómago retorcido. Cuando la puerta se abrió, una figura apareció en el pasillo oscuro. La luz de la farola de la calle proyectaba largas sombras sobre su rostro, pero incluso con la escasa iluminación, Elijah lo reconoció al instante. Daniel Pierce, el camarero del ático, el hombre que casi había matado a Víctor Harrington, pero ahora no parecía la figura serena y calculadora que había sido horas antes. Su uniforme estaba arrugado, le faltaba la corbata, tenía el pelo despeinado como si se lo hubiera pasado las manos durante horas.
Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre, bordeados por el cansancio y algo más profundo. Miedo. Las manos de Daniel temblaban mientras permanecía de pie en la puerta. Su respiración era irregular, su pecho subía y bajaba en movimientos bruscos y erráticos. Su mirada se dirigió hacia atrás, hacia el pasillo vacío, antes de volver al padre de Elijah. Sus labios se separaron, pero por un momento no salieron palabras. Luego, después de una breve vacilación, habló, su voz ronca y quebrada. Daniel dio un paso adelante ligeramente, sus movimientos desesperados, como si cada segundo fuera de la puerta fuera un riesgo. Sus dedos se crisparon a sus costados, todo su cuerpo tenso por el peso de algo invisible. Elijah se quedó paralizado en su sitio, con el estómago hecho un lío de miedo y confusión. Había esperado muchas cosas después del incidente en el ático. Había esperado ira, había esperado castigo, pero no había esperado esto. Su padre frunció el ceño, su cansancio ahora reemplazado por una sospecha cautelosa. Dio un paso adelante, su ancha figura bloqueando la mayor parte de la puerta. No confiaba en hombres como Daniel, hombres que se movían en círculos en los que nunca se suponía que debían entrar. Elijah tragó saliva, sus manos agarrando la manta en su regazo. No estaba seguro de si quería dar un paso adelante, si siquiera quería escuchar lo que Daniel tenía que decir. Pero algo dentro de él, lo mismo que lo había empujado a actuar en el ático, lo obligó a ponerse de pie. La mirada exhausta de Daniel se dirigió a Elijah, y por un momento, su expresión cambió. Ya no era el rostro de un hombre agobiado por las consecuencias de sus propias acciones. Era algo más, algo vulnerable. El cuerpo de Daniel pareció hundirse de alivio ante la confirmación, como si oír esas palabras le quitara un peso insoportable del pecho. Respiró con dificultad. Se pasó los dedos por el pelo ya desaliñado y las manos le temblaban visiblemente. Daniel volvió a mirar por encima del hombro. Su paranoia era palpable. El pasillo seguía vacío, pero estaba claro que no confiaba en el vacío. La expresión del padre de Elijah se ensombreció. Sus instintos se afilaron como una cuchilla. Dio un paso adelante, su cuerpo ahora completamente entre Daniel y su hijo, su voz estaba cargada de advertencia. Los labios de Daniel se apretaron en una fina línea, su mandíbula se tensó. Dudó solo un momento antes de responder. Su voz más baja esta vez, cargando con el peso de algo no dicho. Daniel inhaló bruscamente. Sus hombros se pusieron rígidos. No estaba acostumbrado a hablar de esas cosas. No estaba acostumbrado a la sensación de vulnerabilidad que subía por su columna vertebral. Pero esto era diferente. Las palabras de Daniel flotaban en el aire como una nube oscura, cargada de un peligro no mencionado. El peso de lo que había hecho, de lo que casi había hecho, ya había comenzado a cerrarse sobre él. Y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los días se convirtieron en semanas, pero el miedo nunca se fue. Se aferró a la piel de Elijah como una segunda sombra, acechando en cada rincón, extendiéndose hasta el silencio de cada noche. Lo siguió por los pasillos vacíos de su nuevo hogar, a través de los ecos de los pasos de su padre, mientras se movía por espacios desconocidos. Incluso a la luz del día, cuando el sol arrojaba un calor dorado sobre el pavimento agrietado del exterior, el miedo permanecía, un susurro silencioso en el fondo de su mente, que le recordaba el mundo que había vislumbrado. Daniel desapareció, desvaneciéndose en la noche como un hombre que huye de los fantasmas. Un momento estaba allí, temblando, desesperado, con la voz espesa por el peso de su confesión. Al siguiente, se había ido, deslizándose hacia las entrañas de la ciudad, sin dejar rastro. El padre de Elijah ya sospechaba que esto sucedería. Había visto cómo temblaban las manos de Daniel y cómo sus ojos inyectados en sangre miraban a todos los rincones oscuros, como si esperaran que alguien emergiera de las sombras. El día después de que Daniel había llegado a su puerta, el padre de Elijah había hecho las maletas. No hubo discusión ni vacilación. Simplemente le había dicho a Elijah que ya no era seguro, que demasiados hombres poderosos se habían dado cuenta. Elijah había sabido que no debía cuestionarlo. Lo había visto en la expresión de su padre, el mismo cansancio que siempre había llevado, ahora agobiado por algo más pesado, algo más oscuro. La ciudad que una vez habían conocido se desvaneció en la distancia mientras subían a un autobús que los llevaba a un lugar nuevo, más tranquilo.
Los edificios cambiaron. Las calles perdieron sus curvas familiares. Elijah observó a través de la ventana cómo el mundo pasaba frente a él, con los dedos presionados contra el vidrio. No estaba seguro de si huían de algo o iban hacia algo, pero de cualquier manera, estaban dejando atrás un capítulo que nunca podría reabrirse. Victor Harrington seguía vivo, intacto por la tormenta que casi lo había tragado por completo. Se dedicó a sus asuntos como si nada hubiera sucedido, su mundo no había cambiado, su nombre todavía tenía poder en las conversaciones susurradas. Nunca supo lo cerca que había estado de la muerte esa noche. Nunca supo del veneno que casi se le había escapado de los labios, ni del chico que se había hecho añicos justo antes de que pudiera suceder. Para Víctor, había sido una molestia menor, un inconveniente que apenas había registrado. La bebida derramada, el vaso roto, el chico que se habían llevado a rastras antes de que pudiera explicarse, no le había dado más importancia que a una mosca que zumba demasiado cerca de su plato. Pero Elijah lo sabía. Sabía que algo había cambiado esa noche, que se había alterado un rumbo. Había visto un mundo que la mayoría de los niños de su edad nunca podrían imaginar, un mundo donde la vida y la muerte se decidían en susurros y transacciones silenciosas. Había permanecido en las sombras y había visto a los hombres jugar con el destino como si fuera un juego, como si la existencia de un hombre pudiera borrarse con nada más que un gesto silencioso y un pago intercambiado en la oscuridad. No había sabido, antes de esa noche, lo frágil que podía ser una vida, lo fácil que podía ser robada. Pero también había aprendido algo importante. Un momento de coraje, por pequeño que fuera, podía cambiar el curso del destino de alguien. Pensaba en eso a menudo, mucho después de que la ciudad hubiera quedado atrás, mucho después de que su padre hubiera encontrado otro trabajo en otro edificio, lleno de hombres diferentes que hablaban en voz baja. Pensaba en eso en los momentos de tranquilidad, cuando las noches se alargaban y el sueño no llegaba. Recordaría cómo le había latido el corazón cuando había corrido hacia adelante, cómo sus manos habían chocado con la bandeja, cómo se había roto el vaso. Recordaría cómo los ojos de Daniel se habían fijado en los suyos en ese único momento de comprensión, cómo la culpa había ondulado por su rostro como una grieta que se forma en la piedra. Por el resto de su vida, Elijah llevaría el peso de esa noche.